Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM, el auditorio que nos sigue en el canal digital 24.1 de TV WAC, a los que nos siguen en vivo o de manera diferida en el canal de YouTube de TV WAC, o a los que siguen esta transmisión por internet en radio.uacu.mx, tv.uac.mx. Les habla Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este programa es en vivo. Pueden comunicarse con nosotros al 442-192-1293, repito, 442-192-1293, o al teléfono central de la universidad 442-192-1200, 442-192-1200, extensión 37120. Esos son los teléfonos en cabina. Celular, solo para mensajes de texto, el 442-249-8788. 442-249-8788. Y también agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, que interactúan en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio WAC. Agradezco, como todos los miércoles, a nuestro productor Emanuel Villagrán y les recuerdo que este programa se retransmite en TV WAC los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, como ya anunciaron la semana pasada nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo, pues del equipo de Tetras nos quedamos tres. Desgraciadamente falleció hace poco la maestra Rosalba Pichardo, con quien conducíamos cada 15 días esta parte de Tetras, desde que la pandemia nos obligó a mantener la sana distancia y ya era imposible que estuviéramos 4 personas en el estudio, que es como cuando nació Tetras en el lejano 2009, hace 15 años, que iniciamos 4 en radio y posteriormente nos integramos a TV WAC en la medida que TV WAC fue creciendo y comenzamos 4. Y posteriormente nos dividimos en 2 equipos, 2 y 2. Yo estuve haciendo equipo a lo largo de la pandemia, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 años conduciendo esta parte de Tetras con la maestra Rosalba Pichardo, que, repito, desgraciadamente falleció. Y bueno, pues en lo que nos reorganizamos en Tetras, pues ahora voy a estar por aquí, solo. Bueno, dicho esto, nos vamos a los temas. Hoy la selección son 2 temas, ambos que son relevantes. Una que tiene que ver con la cuestión de soberanía energética y otra que tiene que ver con la cuestión que está en discusión, que se acaba de aprobar una ley en la Cámara de Diputados apenas el 22 de abril, el lunes pasado, que tiene que ver con todo el mundo de las pensiones, las jubilaciones, etc. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte. En esta primera parte, lo que quiero tocar es el tema de que en la pasada convención bancaria, la 87ª convención bancaria llevada a cabo en Acapulco, se presentaron las 2 candidatas a la presidencia de la República y el candidato a la presidencia de la República. Y para mi sorpresa, para los que hemos venido analizando y defendiendo el sector energético nacional, me sorprendió y con mucho la frivolidad y la ignorancia en temas energéticos por parte de Xóchitl Gálvez, que presume de ser una ingeniera chingona
pero que hay muchas cosas oscuras en realidad en su título universitario. Pues hay videos donde ella misma declara que nunca terminó la carrera de ingeniería. Y la pregunta es, si nunca terminaste la carrera de ingeniería, ¿por qué tienes un título de ingeniera? Pero además, todos sabemos que muchos años después de que supuestamente terminó la carrera, lo dice ella, o sea, no lo estoy diciendo yo, no, ella afirmó públicamente, está grabado en video, que ella no terminó la carrera de ingeniería y sin embargo después se le otorga un título de ingeniera, no escribiendo una tesis, sino presentando un informe profesional que además fue plagiado y que está demostrado y que aquí lo hemos comentado y que en su momento lo demostramos. Yo mismo hice esa prueba, tengo la tesis de ella, su informe técnico, y con instrumentos que utilizamos en investigación, Turnitin específicamente, el 33% de su texto está plagiado. 33%, una tercera parte. Ya se considera plagio arriba del 10%, imagínense, y 15% es plagio seguro dentro de los estándares internacionales, por ejemplo, en las universidades británicas. Entonces hay muchas cosas oscuras, pero me tocó ver un video de menos de 2 minutos, donde en esta convención bancaria de Acapulco, celebrada el 19 de abril, Xóchitl Gálvez en menos de 2 minutos da toda una serie de opiniones que muestran un desconocimiento, pero total, de lo que es el sector energético. Y es algo sorprendente para alguien que quiere gobernar un país petrolero, porque México es un país petrolero. Por ejemplo, su desconocimiento del sector energético es tal que comenzó este pedacito de video señalando que solo hay 2 áreas del petróleo. Así lo dijo, solo hay 2 áreas del petróleo. La sintaxis es pésima, ¿no? En realidad no tiene ni siquiera mucho sentido la construcción de la frase solo hay 2 áreas del petróleo. Quizás tenía en mente industria petrolera, pero la industria petrolera no es el petróleo, son 2 cosas distintas. El petróleo es algo físico, la industria petrolera son el proceso de transformación. Y según ella, las únicas 2 áreas que hay del petróleo es la que produce, lo voy a decir de manera textual porque así lo dijo, la que produce, la que explora y la que produce petróleo. O sea, se repitió porque parece que son 3, la que produce, la que explora y la que produce. Textual. Sintaxis pésima, pésima. O sea, pero además, aquí la cosa más increíble es señalar que la industria petrolera, vamos a corregirle, la industria petrolera, solamente es exploración y producción. Parece ser que desconoce totalmente que existen otras áreas básicas en la industria petrolera, como es el transporte, como son los procesos, como es el almacenamiento. Pareciera ser que para Xóchitl Gálvez no existe la refinación de petróleo, ni tampoco la importantísima industria petroquímica. Pues entonces, si nada más hay 2 áreas, que es producción y exploración, pues entonces esta candidata evidencia que no sabe de dónde salen las gasolinas, el diésel, el queroseno, el asfalto en el que circula ella con sus camionetas o incluso con bicicleta. Le tiene sin cuidado que del petróleo se produzcan fertilizantes, oxigenantes, refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, calzado, hules sintéticos, solventes, poliéster, explosivos, bolsas, empaques, anticongelantes, texturas, cosméticos, medicinas y un largo, pero largo, etcétera. La señora desconoce
que de la industria petrolera se derivan aproximadamente 200 productos y que lo más rentable es justamente la industria petroquímica. Sí, es rentable la venta de petróleo crudo, pero en los procesos de fabricación, en los procesos de transformación, siempre hay ganancias extras. Y eso me da risa que señale que el único proceso rentable es el de la producción de petróleo. De hecho, mi colaboración para el Universal Querétaro de este sábado 20 de abril la titulé Confirmado: Xóchitl Gálvez no sabe nada de energía, que es donde discuto precisamente y evidencio cosas que son risibles, porque yo quisiera que ella le fuera a decir a grandes transnacionales que el único proceso rentable es el de la producción de petróleo. No me imagino a ExxonMobil, a British Petroleum o a Shell pensando que solamente tienen que vender petróleo crudo. Si así fuera, ExxonMobil no hubiera tenido en 2022 las mayores ganancias de su historia. Todos los medios en 2023, más o menos abril de 2023, el año pasado, publicaron en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que la industria petrolera había tenido ganancias históricas en 2022. Y daban datos precisos. 56,000 millones de dólares de ganancias de ExxonMobil. Miren, más o menos redondeando, 56,000, estaríamos hablando de 50,000 millones de dólares, que equivaldrían aproximadamente a 1 billón de pesos de ganancias en un año. ExxonMobil se consideró histórico. En ese mismo año, Chevron ganó 35,000 millones de dólares, el equivalente a 700,000 millones de pesos. Imagínense los que vivimos aquí en Querétaro, el presupuesto total del estado de Querétaro actualmente en 2024 es de alrededor de 50,000 millones. Bueno, pues 700,000 millones, las ganancias de Chevron, que son 15,000 millones menos que ExxonMobil, equivalen al presupuesto total de 14 años del estado de Querétaro. 14 años. Ya ni siquiera digamos el presupuesto anual de una universidad como la Autónoma de Querétaro, con un presupuesto de alrededor de 3,000 millones. Bueno, Shell, empresa anglo, 40,000 millones de dólares, Total Energies, 36,000 millones de dólares, pero las machuchonas en la industria petrolera, otra cosa que desconoce Xóchitl Gálvez por su frivolidad con respecto a la soberanía, son dos empresas estatales. Equinor, de Noruega, en donde el Estado noruego detenta el 70% de las acciones, tuvo ganancias de más del doble de ExxonMobil. 133,000 millones de dólares. 2.6 billones de pesos de ganancias de una industria petrolera que trabaja con petróleo y con gas, de un mini país, porque Noruega es un mini país que tiene apenas 5 millones de habitantes. Y voy a regresar a Equinor en la segunda mitad del programa, cuando hablemos de pensiones. Y sin embargo, Equinor no es la empresa que ganó más en 2022, es Saudi Aramco, que también es una empresa estatal. De cómo se distribuye en el estado es distinto. Noruega tiene uno de los mejores estados sociales del mundo. En general, los países escandinavos usan su riqueza para financiar un estado social robusto, con educación gratuita, con salud gratuita, ambas de alta calidad, mientras que en Saudi Aramco pues sabemos que están los jeques que se aprovechan de la gran parte de la riqueza, pero no deja de ser Saudi Aramco una empresa estatal.
Bueno, pues Saudi Aramco ganó 160,000 millones de dólares, 3.2 billones de pesos. Entonces, cuando Xóchitl Gálvez señala que solo es rentable producir petróleo, evidencia que desconoce totalmente lo que es la industria petrolera, pero totalmente. Y a mí me llamó mucho la atención la frivolidad con la que se refirió al concepto de soberanía, específicamente en la cuestión de los energéticos. Porque la soberanía es algo imprescindible para un país, es una cuestión de seguridad nacional. Y entonces es muy curioso, porque la derecha así es, y Xóchitl Gálvez es la candidata de la derecha. Y yo lo he señalado en múltiples foros, en entrevistas, en televisión, en conferencias, que la derecha mexicana tiene un problema que nos arrastra a todos los mexicanos, porque la derecha mexicana es altamente servil a los intereses extranjeros. Entregaron la banca, tan solo vean en México, los principales bancos, salvo Banorte, todos los demás son extranjeros. Con Ernesto Zedillo, con el priista Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas de Gortari, destruyeron a la banca nacional. Miren, tan es así que la convención bancaria, de la que estoy haciendo referencia, en realidad antes se llamaba la Asociación Mexicana de Bancos, o Asociación de Bancos Mexicanos, ABM. Pero esos ya no existen. Le tuvieron que cambiar de nombre porque los bancos son extranjeros. Y la derecha, comodísima, que las ganancias de los préstamos, de los créditos, del uso de tarjetas de créditos, gran parte terminan en el extranjero. Y de manera muy curiosa, pareciera ser, y para eso son las campañas electorales, Xóchitl Gálvez puso como ejemplo prácticamente dijo que la soberanía es algo que ni siquiera deberíamos de pensar. Y puso como ejemplo el gas. Textualmente dijo, ¿cuál soberanía si importamos gas? Bueno, hay que señalarle, hay que recordarle, nos tenemos que recordar todos, que en 1997 México era prácticamente autosuficiente en gas. Éramos autosuficientes. Y entonces, ¿por qué ahora importamos gas? Pues por la sencilla razón de que de 1997 a ahora ha aumentado la población, ha aumentado el consumo de gas natural, a grado tal que en 2020 este país necesitaba o estábamos consumiendo 8,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. 8,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Porque somos el 10º país más poblado del planeta. Y uno de los sectores que más utiliza gas es la industria y también la generación de energía eléctrica. En México hay que tomar en cuenta que nuestra matriz energética implica, porque esa matriz energética es la que heredó el gobierno de la 4T, pues el 60% de la electricidad que estamos consumiendo en mi computadora, en las cámaras, en las luces que estamos usando aquí, viene del gas. El 60%. Esa es nuestra matriz energética. Pero, pues, éramos autosuficientes. ¿Y qué pasó de 1997? Aproximadamente hasta el año 2000, a la llegada del gobierno del panista Vicente Fox, del cual fue parte Xóchitl Gálvez, hasta el año 2000, seguimos siendo autosuficientes. La importación era mínima. Miren, en 1997 importábamos 100 millones de pies cúbicos diarios de gas. No es nada. Comparado con los 5,600 millones, pues imagínense, 5,600 comparado con 100,
pues es nada. Bueno, el problema es que a partir del año 2000, con las administraciones, la administración de Vicente Fox empezó a bajar la producción de gas. Más que bajar, no subió al ritmo necesario para el crecimiento de la población. No se invirtió en exploración y entonces ya para el año 2006, a la llegada de Felipe Calderón, había crecido un déficit en donde ya prácticamente estábamos importando unos 800 millones de pies cúbicos diarios de gas, ya 8 veces más que con Ernesto Zedillo. Bueno, sigue otra administración panista, el partido de Xóchitl Gálvez, con Felipe Calderón, que gobernaron este país entre 2006 y 2012. Bueno, sin embargo, para el año 2010 cayó la producción de gas en México y de ahí no nos hemos levantado. 2010. ¿Quién gobernaba? El PAN. ¿Con quién? Con Felipe Calderón. Y de ahí se vino una caída estrepitosa a grado tal que para 2020 México solo estaba produciendo 2.500 millones de pies cúbicos diarios de gas para un consumo de 8.170. Eso implicó que desde 2010, con el PAN, con Felipe Calderón, y se mantuvo con el priista Enrique Peña Nieto, se tuvo que aumentar la importación de gas, porque si no importas gas, se te paraliza la producción industrial y se te paraliza la generación de energía eléctrica. Paralizas al país. Por lo tanto, el país se vio obligado a importar 5,000, casi los 6,000 millones, 6,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Y eso es lo que no dice Xóchitl Gálvez. No es que sea como por arte de magia que importamos gas. No. Ese es el resultado de una política pública del PAN y del PRI. Y esta frivolidad de Xóchitl Gálvez, hablando de la soberanía como si fuera un juego, como si fuera algo fuera de moda, pues habría que recordarle que en febrero de 2021, apenas hace 3 años, derivado de la onda gélida que se dio en Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que se reeligió, ordenó el cierre de la venta de gas a México. Ahí está la clave de la soberanía. El depender de las gasolinas tejanas, del gas tejano, bueno, puede llegar un gobernador Greg Abbott que quiera chantajear a México con el problema de la migración, que quiera que financiemos un muro, como decía Donald Trump, que posiblemente regrese a la presidencia de los Estados Unidos, y que utilicen el arma de que dependemos de su gas o de sus gasolinas, que ya no vamos a depender de sus gasolinas, o cada vez dependemos menos, gracias a la política energética del gobierno de la 4T, pero ese cierre de 3 días y medio del gas, de la venta de gas a México, le produjo pérdidas a las empresas de 6 estados del norte del país por 2.700 millones de dólares. 54,000 millones de pesos es lo que cuesta la falta de soberanía. A eso tenemos que agregar que Comisión Federal de Electricidad tuvo que invertir 80,000 millones de pesos para regresar la energía eléctrica derivada de la falta de gas. Se tuvieron que echar a andar o echar a pleno ritmo 2 carboeléctricas que tiene Comisión Federal de Electricidad en Coahuila para sustituir este gas tejano. Si sumamos, estamos hablando de 130,000 millones de pesos por 3 días y medio sin gas. Eso es lo que cuesta. La soberanía no es un juego, es algo de vital importancia. La soberanía va asociada a la seguridad nacional. Entonces, esta frivolidad con la que hablan implica un desconocimiento total del concepto de soberanía. Porque es muy curioso, desprecian la soberanía de México, pero se ve que Xóchitl Gálvez pues no tiene claro que los Estados Unidos
son de los países que más pelean por su soberanía. Yo les recordaría a la derecha mexicana que cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso comprar el 51% de las acciones de la refinería de Deer Park a Shell en Texas, o sea, la mitad de una refinería, no fue inmediato. En julio de 2021 se tuvo que ver la autorización del Comité de Competencia Económica que depende de la Comisión Federal de Comercio, en julio. Y hasta finales de diciembre de 2021 se tuvo la autorización de parte de, ojo, algo que la derecha mexicana no entiende, el Comité de Seguridad Nacional, que es un comité de inversión extranjera en los Estados Unidos y que está conformado por el Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, es decir, es tan importante que hasta el Ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía. Ellos sí defienden su soberanía. En 2005, China National Offshore Oil Corporation intentó adquirir la tercera petrolera norteamericana, Unocal, y legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos, diputados y senadores, pararon la venta por cuestiones de seguridad nacional. En 2006, la empresa de electricidad alemana E.ON intentó adquirir la empresa española de electricidad Endesa y salieron los políticos españoles de derecha a frenar la venta por cuestiones de soberanía. La derecha española. Y lo mismo sucedió en 2008, cuando la empresa de energéticos rusa Lukoil intentó adquirir Repsol, que opera en México, y salió el líder de la derecha, Mariano Rajoy, que posteriormente se convirtió en primer ministro de España, y señaló, no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía eléctrica en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Es decir, otros países pelean, defienden su soberanía. En 2008 hubo otro intento de parte de Electricité de France, que por cierto es una empresa 100% estatal, francesa, nacionalizada o terminó de nacionalizarla Emmanuel Macron, de derecha, neoliberal. Intentaron comprar Endesa. Otra vez, la empresa bandera del sector energético español que nació en la época de la dictadura de Francisco Franco. Y en ese caso, grandes empresarios españoles del sector energético, Repsol, Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa, hicieron un pool, una vaquita, para que su compañía de electricidad no cayera en manos extranjeras. Mientras aquí en México se le dan todas las facilidades para que llegaran empresas españolas como Iberdrola, Naturgy, Fisterra, Acciona. Y pues, evidentemente a la derecha mexicana, Xóchitl Gálvez, no sabe que el sector eléctrico en Suecia está controlado por Vattenfall, que es una empresa 100% estatal, o que el sector eléctrico en en Finlandia está controlado por Fortum. Y bueno, ya vimos la nacionalización de Electricité de France. Ya el Estado francés controlaba el 84% de las acciones. Hoy en día controla el 96%. Y hay que tomar en cuenta que hay un 1% que controlan las... Entonces, estamos en esa situación y bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras con otro tema muy interesante. Bueno, regresamos aquí a Tetras este miércoles 24 de abril de 2024. Les habla Ángel Valderas Puga de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, comentamos en esta primera mitad que es muy relevante porque en las campañas electorales nos permiten el poder medir las propuestas de candidatos,
pero también el conocimiento de un tema que tengan y que nos permite valorar, porque las consecuencias de una política pública, por ejemplo, la importación de gasolinas, que nos costaba 600,000 millones de pesos al año, pues es algo que todos pagamos. Aquí pagamos el alto precio con la política energética del PRI y del PAN, de abandonar nuestras refinerías e importar gasolina de los Estados Unidos. El precio de la gasolina, les recuerdo, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, era de 5 pesos. Y cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, la gasolina costaba el doble, costaba 10 pesos. Y cuando inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, el litro de gasolina magna costaba 10 pesos. Cuando terminó el sexenio, costaba 20 pesos con 50 centavos. Una vez más, el doble. Si hubiéramos seguido esa tendencia, con otro gobierno neoliberal del PAN o del PRI, da igual, hoy la gasolina costaría 40 pesos el litro. Eso es lo que costaría la gasolina. 40 pesos el litro, porque era la tendencia de aumentos al doble. Le agradezco al señor Luis Sánchez, nos escribe, dice, referente a los temas que se trata, ¿qué se puede esperar de gente ignorante? Y Apache dice que no sabe nada. Dice, Xóchitl Gálvez ni siquiera es ingeniera, el título que tiene no se sabe de dónde lo sacó. Y bueno, pues dice, aquí se ve que hay más intereses personales en la cuestión de las pensiones. Y Arturo González, coincido, dice, parece ser que la candidata ha vivido en Timbuktu, no tiene ni idea de lo que es el sector energético y pues evidencia una mediocridad. Pues es el desconocimiento de un tema o el meterse a hablar de temas que uno no conoce y que evidencian, y que es bueno que estos temas aparezcan. Bueno, y el otro tema es un tema que tiene que ver, muy relacionado para todos, que tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados. Estoy ahorita en la Gaceta Parlamentaria de ayer, miércoles 24 de febrero, en donde se aprobó una propuesta del gobierno federal de utilizar las cuentas inactivas de las Afores, subrayo, inactivas, cuentas inactivas, que son aquellas cuentas que en los últimos 6 años no ha tenido ningún movimiento. Ni ha habido depósitos, ni ha habido retiros. Es el caso, por ejemplo, de mi mamá, que falleció a finales de enero. Ahí está su cuenta de Afores, nadie la ha reclamado. Como el caso de mi mamá, hay muchos otros casos más, y esas cuentas están inactivas. ¿De cuánto estamos hablando? De 40,000 millones de pesos. ¿Quién maneja ese dinero? Pues las Afores. ¿Y quiénes son las Afores? Pues son empresas privadas. Ellos son los que manejan actualmente ese dinero. En México tenemos 10 Afores que administran aproximadamente 6 billones de pesos. Es una cantidad enorme porque es dinero de los trabajadores. Esos 6 billones de pesos equivalen aproximadamente al 20% del Producto Interno Bruto y también son aproximadamente 2/3 partes del presupuesto federal 2024. De estas 10 Afores, solo una es pública, Pensioniste, que nace en 1997 con las reformas a la ley del ISSSTE. Hay una que es una asociación pública-privada, que es la del Seguro Social y Banorte, nació con el nombre de Siglo XXI. Hay 4 Afores nacionales privadas y 4 Afores privadas con capital principalmente extranjero. Es decir, el 80% de las Afores son privadas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál es la verdadera discusión? En primera, una serie de falsedades. Voy a perder mi dinero de las Afores. Falso. Falso. La ley aplica única y exclusivamente a las cuentas inactivas
de las Afores. Que además, por ley, hay un concepto que es la imprescriptibilidad, que significa ¿qué? Que si en 6 años mi cuenta estaba inactiva y esos fondos se pasaron para fondear las pensiones del bienestar, bueno, y yo la reclamo después de 10 años, me van a entregar mi cuenta de las Afores. Es decir, nadie pierde porque quienes no reclamaron sus Afores lo pueden hacer en cualquier momento. En cualquier momento. Pero repito, de las grandes mentiras que se han dicho es que perjudica a todos los millones de trabajadores que tienen Afores. Eso no es cierto. Es totalmente falso. Solo aplica a las cuentas inactivas. Bueno, y ahora, ¿para qué? Bueno, pues aquí lo que está en juego son dos visiones, esquemáticamente izquierda-derecha, estado de bienestar o el lucro. ¿Con qué? Con la tercera edad. El primer sistema moderno de pensiones viene del lejano 1881 en Alemania. Se consolida, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues los gobiernos europeos y los empresarios europeos se dan cuenta que para evitar conflictos internos, específicamente revoluciones, para que no les llegara el comunismo o el socialismo, pues tienen que aceptar que se tiene que tener una vida digna. Y entonces los estados de bienestar establecen los sistemas de pensiones. ¿Qué es una pensión? Pues es un sistema en el cual hay dinero para cuando termina un ciclo de vida laboral, que puede ser por vejez o puede ser por incapacidad, uno reciba una mensualidad que no es el salario que uno recibe como trabajador, y que le permita tener una vida digna en la tercera edad. Alimentarse, quizás pagar una renta, pagar las medicinas, ¿no? Ese es el objetivo de una pensión, que la gente pueda vivir con una mensualidad en la tercera edad. ¿Es algo gratuito? No, no es absolutamente nada gratuito. Todos los que empezamos a trabajar desde jóvenes hemos aportado para la seguridad social. Todos. Ese es el sistema de pensiones de reparto. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, una persona cuando es joven, regreso otra vez al caso de mi mamá. Mi mamá comenzó a trabajar a los 8 años y conozco muchísima gente que a los 8, 10 años de edad ya estaban trabajando como niños. Y conozco a muchos jóvenes que todavía no terminan su carrera universitaria y ya están trabajando en trabajos formales. Y bueno, pues en una vida laboral todos pagamos impuestos. Y en una vida laboral de un trabajador dependiente siempre se nos hace descuento para precisamente tener un fondo de pensiones. En México se habla de dos conceptos, pensiones y jubilaciones. En Europa nada más es uno, la pensión. Y son pensiones estatales. Regresando al tema que señalaba en la primera mitad, cuando hablaba del sector energético, y que dije que iba a regresar al tema de Equinor, que es la empresa del sector energético, petróleo y gas noruega. Bueno, pues los que desprecian la soberanía y quieren entregar nuestra riqueza energética a las grandes transnacionales extranjeras, ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Repsol, Total Energies, pues no entienden que hay otro modelo. Este modelo es Equinor. Equinor es la empresa del sector energético de Noruega, controlada en un 67% por el Reino de Noruega, que antes era más, pero, ojo, Noruega, desde hace décadas, de la riqueza petrolera que pertenece a todos los noruegos por el simple hecho de haber nacido en Noruega o tener la ciudadanía noruega,
aparta de las ganancias, ha apartado, es variable, pero entre el 3 y el 5% de las ganancias directamente va al fondo de pensiones. De manera religiosa, del 3 al 5% de las ganancias petroleras fondean el mejor fondo de pensiones del mundo. En Noruega, los trabajadores tienen derecho a una pensión solo por ser noruegos. Si no trabajaste, si no cotizaste, si no aportaste al Estado directamente al fondo, entonces te dan una pensión bajita de 1,000 euros mensuales, 20,000 pesos mensuales. Pero en Noruega uno puede obtener pensiones estatales hasta del orden de los 6,000 euros. O sea, van en un rango de los 20 a los 120,000 pesos mensuales. ¿Quién paga ese fondo de pensiones? Las aportaciones del trabajador, igualito que hacemos en México, las aportaciones del patrón de las empresas y el fondo creado gracias a la riqueza petrolera. Esa es una manera de administrar el sector energético. Las ganancias van para financiar un fondo de pensiones. Bueno, pero nos cayó el chahuizcle en México con el sistema neoliberal que defienden tanto el PAN y el PRI. Y entonces, así en Estados Unidos, los Chicago Boys se plantearon destruir las pensiones de reparto que existían en otros países, no en Estados Unidos. Destruir la solidaridad, la colectividad, y entonces se inventan e imponen a sangre y fuego en 1981, con la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, las llamadas pensiones individuales. Yo le llamo pensiones entre comitas porque no son pensiones, son fondos de ahorro individuales. Entonces ya no es una pensión, es un ahorro del trabajador, y entonces cuando termine tu vida laboral, pues vas a tener que vivir con ese fondo de ahorro, punto, se acabó. Ese modelo impuesto por el neoliberalismo, que repito, comenzó en Chile, es una verdadera privatización de los fondos de ahorro de los trabajadores. Porque un trabajador que aporta durante 40 años, por ejemplo, de vida laboral, que empieza a trabajar a los 25 años, te jubiles a los 65, por ejemplo, de manera formal y aportando, ya son 40 años de cotizaciones, ese dinero lo manejan fondos privados y le sacan muchísimo dinero. Repito, en México manejan 6 billones de pesos, pues imagínense cuántas ganancias no dejan invertir 6 millones de pesos. ¿Qué es lo que está detrás? ¿De qué es lo que nos debe de interesar a los mexicanos y las mexicanas? El monto de la pensión. Eso es lo que nos debe de interesar. ¿Tienes un monto suficiente para tener una vida digna? ¿Sí o no? Bueno, pues en México, el PRI neoliberal de Ernesto Zedillo, en julio de 1997, modifica varias leyes, la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, para introducir las llamadas AFORES, la privatización de los fondos de pensiones. Y no se nos debe de olvidar que se mancharon, ¿eh? En esta universidad, en la Autónoma de Querétaro, se modificaron los contratos colectivos de trabajo de académicos y de trabajadores administrativos para quitar el derecho de jubilación del contrato colectivo de trabajo y ni siquiera el derecho a una pensión del Seguro Social. Mandaron de un plumazo, y no nada más fue en la Universidad Autónoma de Querétaro, lo hicieron en muchos otros lados, y mandaron de un plumazo, sin poder elegir, a las AFORES, a estos fondos privados. Hoy en día, es triste decirlo, pero en esta universidad, todos aquellos que entraron a trabajar después de julio de 2007, les robaron su derecho a una pensión. Y se los robó el PRI con el apoyo del PAN, que aprobaron las pensiones individuales.
y el Estado se desentiende. Si sobrevives, bien. Si no, también. Y entonces regreso, porque ha sido un ejemplo recurrente que he visto en la mañanera del presidente, que es un buen ejemplo y que todos lo vemos. Yo dirigí el sindicato de académicos de la universidad, soy profesor del Tecnológico de Querétaro y ahí también, nada más que en el sector federal, al menos dieron a escoger afores o pensiones de reparto. Había un artículo, el 10º transitorio, en la ley del ISSSTE. Muchos alertamos que la mejor elección era el 10º transitorio, mantener las pensiones de reparto. Fue mi caso, lo que yo elegí. Pero, por ejemplo, en el Tecnológico de Querétaro, 2/3 partes eligieron las afores porque les vendieron el cuento chino que les iba a ir mejor, que iban a recibir dinero, etcétera, etcétera. Y no es así, no puede ser así. Las afores las manejan bancos privados, fondos de inversión muy potentes a nivel internacional como BlackRock, Vanguard, Fidelity Investment. Su fin es el lucro. Ellos tienen que sacar los costos de la administración más las ganancias. Y el problema, todos los que tenemos afores lo hemos visto. Los afores se quedan con las ganancias y dejan las pérdidas a los trabajadores. Se inventaron incluso un término que eran las minusvalías. Minusvalías. Entonces fue Zedillo, 1997, introducen las afores, primero a nivel general de los trabajadores que dependíamos del Seguro Social, y en 2007 es el gobierno del panista Felipe Calderón, con el apoyo del PRI, que introdujeron las afores en el sector público. Esta ley del ISSSTE a la que estoy haciendo referencia. Bueno, ¿y cuál es la situación? Pues la situación es que antes de la reforma de 1997, un trabajador que tenía derecho a una pensión de 10,000 pesos mensuales, equivalente a su último salario, que eso es, hay que tomar en cuenta que hay pensiones que van arriba de esa cantidad, pero es una buena idea demostrar las proporciones. Si yo tenía derecho a 10,000 pesos mensuales, con las afores, lo máximo que podía tener eran 3,000 pesos mensuales. Yo conozco casos muy concretos de personas que trabajan en el sector federal que tenían derecho, su último salario era entre 30 y 40 mil pesos mensuales, 30 y 40 mil pesos mensuales, y que cuando fueron a preguntar a las afores a cuánto amontaría su pensión, 3,000 pesos mensuales. De 30,000 a 3,000. Esto lo único que hizo es como la UNAM, que se jubilan con la ley del ISSSTE, a que mucha gente no se pensionara, a no dejar trabajos para la juventud, a ir a trabajar a 90 años de edad, a ir a trabajar con tanques de oxígeno, a ir a trabajar en condiciones totalmente deplorables de salud, porque si no, el salario se bajaba de 30 a 3,000 pesos mensuales. En 2020, el gobierno de la 4T ya hizo una mejora. Hizo una mejora disminuyendo las comisiones que tienen que pagar los trabajadores y aumentando las comisiones que pagan los patrones. Con eso se logró que al menos ya se pudiera aumentar al doble. Es decir, ya no aspirar a 3,000 pesos mensuales, sino a 6,000. Repito, para alguien que antes de las reformas del PRI y el PAN tenía derecho a 10,000. Cada caso es distinto porque todos tenemos distintos tabuladores salariales, distintas categorías, etcétera. Pero para alguien que ganaba 10,000, con las afores 3,000, en 2020 6,000, y la reforma que se acaba de aprobar ayer es una reforma que está tratando de tener una pensión complementaria que permita regresar al estado de cosas que teníamos antes de 1997. Es decir, que si yo tenía derecho a 10,000, reciba 10,000. ¿Cómo? Pues los 6,000 con tus afores que ya recibes, etcétera, y hay una complementariedad del Estado mexicano, que las pensiones complementarias existen en todo el mundo, para que ganes 10,000. Es una reforma magnífica para todas aquellas personas a las que se les quitó el derecho a jubilarse por el Seguro Social o por el ISSSTE.
es aumentar el monto mensual que van a recibir. Sin embargo, en las votaciones, aquí tengo la Gaceta Parlamentaria de ayer, Cámara de Diputados, todos los diputados del PAN votaron en contra, 106 diputados del PAN, todos los diputados del PRI votaron en contra, 54, 13 estuvieron ausentes, y todos los diputados de MC, 24, votaron en contra, 3 ausentes, y 11 del PRD. Es decir, nadie votó a favor de una vida digna de los trabajadores. Quienes votaron a favor fueron los diputados de Morena, los diputados del Verde y los diputados del PT. Así están las cosas. Yo los invito a que se reflexione sobre esta situación, pues la votación fue muy crucial. Devolver un poco de dignidad en la tercera edad a los trabajadores, a los que se les quitó el derecho a jubilación. Bueno, pues los esperamos el próximo miércoles con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.